Buena mañana, Alejandra Palomino, Pablo Retondo, los saludamos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo, ¿cómo andan? Bien, ¿usted? Bien, bien, todo bien. Aquí en Tandil con mucho frío. ¿A usted Sí, dónde lo encontramos en este momento? en Suipacha, En en Suipacha. Suipacha. ¿Frío? Sí, hace frío. Sí, frío, sí, sí, también. Bien. Puede usted hace mucho más frío siempre. La zona de Acá, ustedes, ese triángulo, ¿verdad? Que no es un triángulo, pero esa fila, diría yo, entre la barriga azul y Tandil es bravísima. sí, se pone fresca la Bravísima la cosa. temperatura. Sí, 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 sí. Ya lo creo. Horacio, Muy fresca. lo que se ha puesto no tan fría, diría yo, más a tono tibio y caliente es la cuestión de este cierre de exportaciones y este cepo a lo que es la comercialización de Hacienda que se ha extendido hasta el miércoles y que empieza a tener sus idas y vueltas con una postura marcada por el presidente, que si uno ve la nota que dio el jueves de que no va a levantar el cierre de las exportaciones hasta que no baje el precio y no falte carne en los platos argentinos, y por otro lado una mesa de enlace que dispone hasta el miércoles seguir intentando que esta medida se revierta. Sí, sí, así es. Bueno, también esto es producto, cuando se inició la previsión de exportaciones, el presidente Fernández convocó al sector exportador, ¿no es cierto?, de los frigoríficos exportadores a la Casa Rosada y les manifestó que iba a tomar esa medida. Posterior a eso ha tomado contacto a través de esos ministros varias veces con este sector. En realidad el sector agropecuario, que básicamente no hace falta explicarlo, es uno de los sectores fundamentales en lo que es la cadena cárnica de exportación, ¿no? Si no está el animal, no hay nada. Entonces, básicamente uno entendía que el sector, ante estas medidas, consecuencias tremendas de estas medidas que ya la vivimos entre 2006 y 2012, con, digamos, de alguna manera, consecuencias catastróficas para la economía, se perdieron 10 millones y medio de cabezas, se perdieron más de 12.000 puestos de trabajo, 125 frigoríficos cerraron, y lo paradójico es que la carne que valía en el 2006, el asado valía $2.80, en 2012 terminó valiendo $8, o sea que la carne me toca hacer 200 y pico por ciento, producto de todas estas medidas. Entonces, bueno, uno ve que no lo convocan, por otro lado ve que las medidas que tomaron y son las mismas que tomaron hace años y que fueron desastrosas, entonces claramente hay que decir, bueno, señor, mire, primero dos cosas: primero tenemos que estar convocados al diálogo, y segundo, levantemos esa medida que es totalmente inconveniente. Esta es pero es muy claro que es así. Lamentablemente, no sé el presidente porque sigue incurriendo en una medida de estas características, que no va a llevar a nada bueno. De hecho, ya está produciendo, digamos, inconvenientes no solo en la actividad primaria, sino directamente en suspensiones de la actividad laboral en los frigoríficos de exportación. ¿Cómo? Ahí usted mencionaba algo interesante de que es sabido de que no los convocan, es una Ujú. realidad, no convocan al campo, no convocan a la mesa de enlace. Pero ¿cómo toman que se siente un sector exportador que también, como usted marca, la materia prima la produce el campo y que los exportadores se sienten con el presidente? El otro día hablábamos con Daniel Pellegrina y un poco le Sí. preguntábamos esta cuestión de las sensaciones cuando uno se reúne. Ellos siempre uno ve las declaraciones post reuniones y lo veíamos en el sector exportador, no, buscamos seguir trabajando para adelante, vamos a analizar la medida, pero la realidad es como que pareciera que no hay una oposición, y yo no, por ahí es una falta de información mía, pero todo lo que he escuchado y leído, no he sentido que ni siquiera el sector exportador se haya sentado con el campo a decirle, bueno muchachos, pasó esto, ¿cómo hacemos? O sea, el campo tuvo que salir a marcar su territorio, a enfrentarse nuevamente al gobierno y a un sector exportador que fue el convocado, y yo lo noto como tibio. Es mi apreciación, personal. En realidad algunas reuniones a través de lo que se llama la mesa de carne, que está también articulando con el Consejo Agroindustrial Argentino, algunas charlas ha habido entre dirigentes nuestros y del sector exportador, pero son charlas que lo que tienen por cometido es decir o contar por parte de los exportadores qué es lo que tratan de acordar con el gobierno, y nada más que eso, ¿no? Además, nosotros hemos dejado muy claro que este acuerdo que puedan hacer o no, y que los hacen los exportadores, deben hacerse cargo los exportadores de digamos, de alguna manera, de todas las cuestiones que hay que cumplir en base a ese acuerdo.
no, eso no compromete al sector agropecuario, que no fue convocado al diálogo. Entonces nosotros no nos vamos a hacer cargo de eso. En el caso que sea inconveniente para el sector, lo vamos a manifestar y volveremos a hablar si hay medidas digamos, de cese de comercialización o no, respecto a algún futuro acuerdo en el cual nosotros no formamos parte. Yo creo que es un error del gobierno calificar que el ministro, el jefe de gabinete Cafiero también en algún momento del Puente Verde, que nosotros no se nos convocaba porque éramos la oposición. Claramente es un enfoque equivocado. Nosotros manifestamos que no tenemos ninguna cuestión partidaria, de hecho no la tenemos, solamente lo que hacemos es la defensa del productor. Ahora, si el gobierno entiende que todo aquel que critica alguna de sus medidas que toma y de la oposición, me parece que va a haber una larga fila de oposición. Hay una mirada muy sesgada en ese sentido también del gobierno, en la cuestión del sector agropecuario. Hay a veces prejuicios dentro de muchos funcionarios que nada ayudan en esto. La Argentina no está, es un país hoy con las condiciones que tiene para prejuicios ideológicos o prejuicios políticos. Está para tratar de convencer, tratar de trabajar y convencer de alguna manera que hay una salida. Hemos perdido más de 1.900.000 empleos el año pasado en el sector privado, se cayó 10% el PBI, y este tipo de medidas ya están de alguna manera complejizando más la cuestión y seguramente van a producir también una baja dentro del PBI y una pérdida, vuelvo a insistir, una pérdida de capacidad laboral. Además hay un tema muy claro y que hay que dejar muy claro, es que lo que el gobierno quiere aumentar la oferta es de vaca, conserva o vaca refugio, y la vaca conserva es un producto que Argentina no consume, con brazuelo y garrón, que son los cortes preferidos que se exportan, no va a arreglar la mesa de los argentinos, porque el argentino no come ese tipo de carne, ese tipo de corte. En realidad el argentino come otro tipo de corte, de hecho tampoco come el novillo pesado, come el novillo vaquillona liviana. Entonces estamos, digamos, atacando o queriendo morigerar los valores con un producto que no se consume en el país. Entonces, claramente es una idea equivocada, nunca da resultado así. Acá lo que hay que buscar son financiamiento, hay que buscar inversiones que nos permitan aumentar la oferta en el futuro, ¿no? Y están atacando también un momento del sector y de la producción, como es el invierno, como es donde sale todo el descarte. No solo lo que es la vaca, vamos a decir, carnicera, también es el momento en donde, y usted me lo sabrá explicar mucho mejor porque está en una cuenca fundamental, donde también el tambero saca su vaca no productiva y aprovecha este momento de la vaca para lo que es la reinversión en su establecimiento y en su producto. Mire, básicamente dentro de los sectores afectados, la ganadería de leche, como es el sector tambero, es una de las mayores afectadas, porque claramente la venta de este tipo de vaca, ¿no es cierto?, de vaca o de vaquillón en determinado momento también, ¿no es cierto?, equilibra las cuentas del tambo. O sea, hay trabajos que ya dan cuenta de que la venta de este tipo de animales por parte de los tamberos, que es el animal que se está exportando a China, más o menos te daría como si el litro de leche se pagase $1.50 o $2 más, que sería muy interesante. Entonces, uno de los mayores afectados está siendo el sector tambero, porque, vuelvo a insistir, equilibra las cuentas, ¿no es cierto?, que el tambo, que en momentos, digamos, como que está ajustado para abajo, ¿no es cierto?, equilibra las cuentas a través de la venta de este producto. Y vuelvo a insistir, un producto que no se consume en el país. Horacio, estamos hablando con el presidente de Carvap, Horacio Salaverry. Carvap ha mostrado su postura de acompañamiento a la mesa de enlace con la decisión de lo que fue el cese de comercialización y de extenderla hasta el miércoles. Hay posturas que también manifiestan que se podría haber levantado la medida y abrir un canal de diálogo. Lo que sí parece concreto es que sería hasta el miércoles y ahí sí se levantaría, porque también está la preocupación desde la parte frigorífica y las carnicerías por la falta de stock en estos próximos días. Sí, por supuesto, no, esto es una medida ya tomada, hay una decisión del miércoles de concluir con el cese y abrir una ventana para que se pueda hacer algún tipo de negociaciones e inclusive para también, como usted bien dice, aliviar también al sector productor y aliviar a los consumidores con la provisión de carne, ¿no? Básicamente esto ya está, es una decisión tomada por la mesa de enlace. Nosotros entendíamos en principio que esto no iba a ser necesario, que la idea iba a ser entendida y que se iba a levantar la medida, pero bueno, el gobierno insiste
en este tipo de medidas y realmente está llevando las cosas a un lugar complicado y va a empezar a tener algún tipo de señales de muchos aspectos en las cuales se va a tener que dar cuenta que son ideas equivocadas y que hay que buscar otra alternativa. Si la otra alternativa es que el precio de la carne baje en góndola, hay que revisar la cadena de producción. A ver, la cadena de producción de carne, ¿no es cierto?, entre que sale del productor y llega al consumidor final, hay una cantidad pues está la industria frigorífica, están los intermediarios, está todo lo que es la carnera minorista, ¿no es cierto? Y también está el Estado que tiene entre el 28 y el 30% de impuestos. Entonces, si yo quiero bajar el precio final de un producto y lo único que hago es ajustar al productor que explica nada más que el 28%, esto lo digo como contador, matemáticamente, si usted ajusta la parte más chica, la incidencia en el total es mucho menor. Entonces, no se puede lograr de ninguna manera lo que dice, solamente mirando al productor lo que dice el señor presidente. La realidad tiene que observar el comportamiento de la cadena y ver qué es a lo largo de toda esa cadena, dónde están las deformaciones, si las hay, y por otro lado, por qué la carne tiene ese valor. Ahora, si uno quiere el valor de la carne, el por qué, hay un solo elemento que Argentina tiene y que nuestros vecinos no tienen y que por eso no tienen la atención que tienen los precios, que es la inflación. Claro. A ver, el aumento el aumento de la carne ha sido un aumento importante, sí, ha sido un aumento importante. Ahora, el aumento de la ropa ha sido del 80%, el aumento de todo lo que es los materiales de construcción también fue del 80%. La combustible aumentó en el 70%. Los transportes aumentó casi el 56% y casi el 60%. O sea, yo diría que lamentablemente Argentina no tiene nada barato. Porque si usted me dice, bueno, la carne es cara, digo, ¿comparado con qué? Con un salario, así. Con el ingreso medio de los argentinos, sí. Entonces hay un elemento muy claro acá, que aparece, que es la pérdida de poder adquisitivo por parte de los argentinos. Entonces todo empieza a ser caro. Cuando en la facultad estudiábamos economía, el tema de los precios tienen dos maneras. O sea, hay productos que son intrínsecamente caros, ¿no es cierto?, como puede ser un bien escaso como el oro, ¿no es cierto? Por supuesto que es un bien escaso, es un bien caro, alto, de alto costo. ¿Para quién? Y para un salario medio, para un salario importante, o sea, para un ingreso es caro. Ahora, tal vez para un jeque árabe, no, y lo pueda comprar. ¿Por qué? Porque tiene un poder adquisitivo. Entonces, cuando uno mira el elemento de considerar qué precio es caro, lamentablemente en Argentina todos los valores son altos porque el poder adquisitivo se ha derrumbado. Hemos perdido, estamos con una inflación que está entre el 48 y 52 extrapolada. Entonces, básicamente, claro que se pierde y mensualmente se pierde el ingreso medio de los agricultores. Entonces, empieza a resultar caro todo. Entonces, la carne no es otro elemento más de la economía que tiene los valores, lamentablemente, producto de una inflación por el momento de arriba del 4% mensual en algunos casos. ¿Y usted cree que cerrando 30 días las exportaciones se va a lograr lo que busca el presidente, de bajar el precio y volver a la normalidad? Para nada. E inclusive creo que tampoco va a lograr cambiar el gusto de los argentinos, ¿no? Si se entiende que va a entrar una vaca refugio adentro de para venderse en una carnicería ese tipo de carne acá en Argentina, no. Eso hace muchísimos años que el argentino ha cambiado los gustos y el tipo de mercadería que consume, y esa no es la mercadería que consume el argentino. Horacio, hace un ratito hablábamos de lo que era la parte de la leche del tambo y hace 2 días el gobierno convino con la industria un incremento a 27 millones de litros, un acuerdo a cambio, menciona uno de los títulos, de no intervenir en la carne. ¿Cómo vio que se sumen 32 productos lácteos al programa de precios cuidados? Mire, el tema, por supuesto que uno, sobre eso dos cosas, porque tiene que ver con la carne también. Pero primero, básicamente sobre el tema de los precios cuidados y básicamente la incidencia que tiene. A ver, si yo hago un acuerdo, ¿no es cierto? En este caso el acuerdo lo hace la industria. Cuando nosotros hemos conversado el tema del impuesto del valor de la leche en tranquera, la industria argumenta fuertemente muchas veces, ¿no es cierto?, que tiene inconvenientes con los precios máximos y tiene inconvenientes con los precios cuidados, porque
no le presionan sobre sus costos y en realidad la rentabilidad casi desaparece. Es lo que han comentado y que por eso presiona que no poder pagar más el valor de la entranquera de la leche. Ahora, yo digo, si este acuerdo va a volver a realizar lo mismo y este acuerdo significa trasladarle hacia el tambero, me parece que no va a ser un acuerdo, no sé si será eficaz en cuanto a los precios, pero no va a ser un acuerdo que le sirva al tambero si lo único del ajuste que pueda haber se hace atrás. Ahora, si toda la cadena ajusta y se puede seguir recomponiendo los valores del productor, será otra cosa. Habrá que ir observando cuál es la reacción en ese sentido. Y por otro lado, hay que ser muy claro que qué es lo que pasa con los precios cuidados, con la barata que se llama, con los precios máximos. Acá cuando uno escucha hablar al gobierno, lo escucha con una preocupación sobremanera en algunos casos, desde el punto de vista de la pandemia, por supuesto que tendrán razón, respecto del AMBA, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno escucha hablar de los precios cuidados, de la barata, de los precios máximos, también empieza a hablar. Y los acuerdos que proponen los exportadores son para Buenos Aires, su conurbano, Rosario, su conurbano, Córdoba, su conurbano, Tucumán, su conurbano. Yo digo, ¿y el resto del país? Los que vivimos en el resto de la provincia de Buenos Aires, donde no hay hipermercado, ahí no hay precios cuidados, más vale hay cuidado con los precios, diría yo. No hay precios máximos, no hay barata, pagamos el combustible más caro, pagamos la tarifa eléctrica y de gas más caro. Entonces, ¿cómo es el concepto federal? Me parece que estamos entrando en algún momento en un terreno donde los únicos que aparecen, y usted léalo como periodista, seguramente lo ha leído, cuando se propone un ajuste y digamos, el corte más barato, se habla ya básicamente de los conurbanos y punto, ciudades y conurbanos, y la barata y todo lo demás. Entonces, me parece que hace falta entonces una mirada más federal, porque, a ver, lo paradójico es que la medida que toman sí afecta al interior bonaerense, porque afecta a la producción y afecta a muchos frigoríficos que están radicados en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Me tiene diría yo, de alguna manera, cómo se distorsiona este tipo de cuestiones? Me parece que hay que prestar atención a estas cuestiones, porque habría que decir esa vieja frase del interior también existe, ¿no? Porque con esta característica que abondamos todo en determinado lugar y al resto no estamos, me parece como persona que vive en el interior, no lo veo con claridad. Sí, se podría hacer un paralelismo con la frase que se suele decir que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, la carne y los productos están en todo el país pero solo son baratos en Buenos Aires. Exacto, es que lamentablemente es así. De hecho, ahora, para ser claro, el consumo de los sectores de bajos recursos, los sectores más humildes, los sectores ya en pobreza o cercanos a la pobreza, no se hace en los hipermercados tampoco. En realidad, el abastecimiento de la carne pasa por mercados que están cerca de determinadas zonas y barrios del conurbano bonaerense o de la capital federal o de los conurbanos del interior. Pero no digamos que está comprobado que tampoco la persona asiste a comprar básicamente, entonces tampoco tiene acceso. Pero hay que sentarse en una mesa, sentarse a dialogar y hay que buscar el entendimiento, claro, pero con medidas, yo diría, abruptas, disruptivas de esta característica, no sirven. Además son medidas sin consultas, consultas y fracasadas. Entonces, con este mecanismo así, parecería como pegar un golpe en la mesa y decir yo cierro y hasta que no pase esto. Bueno, a ver, las cosas no se solucionan de esa manera, con golpe en la mesa o con decir si no se arregla esto yo no hago lo otro. Porque no hacer lo otro, hay un tema que no abordamos, que es un tema muy delicado, que es el tema que nosotros tenemos compromisos con muchos países. El caso de Israel en estos días ha sido realmente muy molesta la situación con Israel. Han venido inclusive los rabinos por el tema de la habitación de las plantas, de la venta de vaca, de carne kosher a Israel, con acuerdos, con inversiones muy grandes en Córdoba y en otros lugares respecto de todo lo que hacía al acuerdo de la venta de carne de Israel. Y además estamos perdiendo mercado. Si hay un concepto muy duro en el mundo de la internacional de los negocios, es el proveedor no confiable, y más en alimento. Y Argentina corre la idea de ser un proveedor no confiable, que eso es brutal en términos de comercialización, ¿no es cierto?, en términos de comercialización internacional. Nosotros somos uno de los principales productores de alimentos en el mundo, y si alguien compra en el mundo es porque lo necesita y porque lo tiene vendido. La República China no compra porque le gusta comprar,
No, compro porque se han quedado sin proteína animal, lamentablemente, por una fiebre porcina que tuvieron que sacrificar más de 200 millones de animales y todavía no pueden controlarlo, entonces necesita un aporte proteico de otro lugar ¿no es cierto?, de proteína animal, y lo hacen a través de esto. Entonces, no se juega con estas cosas. Uno puede ser un caprichoso y decir, no te envío nada. No es así. Lamentablemente, o sea, razonablemente no es así. Lamentablemente lo que incurrimos en eso somos nosotros. Aparte es un razonamiento, el otro día hablábamos con un consignatario de Mercado de Liniers y él dice, perdón por el ejemplo, pero es burdo. Dice, si vos vas a una panadería, vas un día no hay pan, vas al otro día no hay pan, al tercer día que no hay pan no va más a esa panadería. No va más. Y acá, pero por eso le digo, es un pero razonamiento... Lo peor, ¿sabes? No, pero lo peor no es eso, lo peor, tienes razón, pero lo peor no es eso. Lo peor es que yo te compré el pan, lo voy a buscar y vos no lo tenés. Claro. Ojo, porque claro, eso es peor, sí. Porque vos me decís, mira, no hay pan hoy, bueno, salgo a buscar. Pero cuando yo te lo compré, que digo, yo tengo el pan, y vuelvo a mi casa sin el pan, bueno, ahí está el problema. Y eso es lo que pasa acá. No es que yo le fui a vender más bien, busqué otro. Lamentablemente yo te compré, creí que vos me ibas a dar la carne y no me la estás dando, que es mucho más grave todavía. Horacio, como siempre le agradecemos este rato con nosotros, es un placer poder charlar y desandar un poco esta actualidad que tiene nuevamente al campo, como yo decía, está como uno de los protagonistas. Hoy se está hablando de pandemia, algo que lamentablemente no afloja, al contrario se incrementa, y del campo. Esperemos que ambas dos se puedan reacomodar y que, como se suele decir, los melones se acomoden en el cajón y podamos seguir avanzando en vez de retrocediendo. Por supuesto, esperemos que sea así, ojalá se entienda, que prime el sentido común. Que tenga un buen fin de semana, Horacio. Muchísimas gracias por charlar con nosotros aquí con Tandil. Al contrario, el placer de siempre, que anden muy bien.